Muy buenas tardes. A continuación hablaremos sobre la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, analizando así varios tipos penales. Para esto daremos una pequeña introducción sobre lo que es la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, y cuáles son sus elementos que cada uno de ellos conforma. Dentro de la tipicidad objetiva tenemos el bien jurídico protegido, el sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, elemento normativo y elemento descriptivo. El bien jurídico protegido es el constructo jurídico creado por el hombre o por el legislador para proteger un derecho. El sujeto activo es la persona a quien comete el acto penalmente relevante, y a este se lo clasifica como sujeto activo cualificado y el sujeto activo no cualificado. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona a quien recibe el acto penalmente relevante. El verbo rector. Verbo rector es la acción o varias acciones que comete el sujeto activo. Elemento normativo. Son aquellos términos que están dentro del tipo penal y también están escritos en otra ley u otra norma. Elemento descriptivo. Son aquellos términos que están dentro del tipo penal y se los puede percibir con nuestros sentidos. La tipicidad subjetiva está conformada por el dolo y por la culpa. El dolo. Actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta. La culpa. Es la infracción al deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde y produce un resultado dañoso. Dado así esta pequeña introducción, comenzaremos a analizar los siguientes tipos penales. A continuación, analizaremos varios tipos penales. Comenzando por el artículo 217, inciso 1, que nos habla de la comercialización, distribución, importación, almacenamiento y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y consumo humano caducados. En cual manifiesta, la persona que comercialice, distribuye, importe, almacene o dispense medicamentos o dispositivos médicos caducados será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Productos de uso o consumo humano caducados será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año si la persona que comete este delito es un profesional de la salud. Cuando se trate de medicamentos o dispositivos médicos será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo u oficio de 6 meses, una vez cumplida la pena privada de libertad. Para esto analizaremos la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva de este tipo penal. Como bien jurídico protegido dentro de la tipicidad objetiva tenemos la salud. Como sujeto activo tenemos la persona que es un sujeto no cualificado. Profesional de la salud es un sujeto cualificado. El sujeto pasivo, quien recibe el acto penalmente relevante, tenemos que es la ciudadanía. Verbo rector es comercialice, distribuya, importe, almacene o dispense. Son las acciones que comete el sujeto activo. Elemento normativo. Tenemos la pena privativa de libertad, medicamentos, productos caducados y dispositivos médicos. Dentro de los elementos descriptivos tenemos la pena de 3 a 5 años, también lo que es los 6 meses. Dentro de la tipicidad subjetiva, decimos que el tipo penal es doloso ya que actúa con conocimiento y voluntad. Otro tipo penal que nosotros vamos a analizar es el artículo 246, inciso 1, que nos habla de los incendios forestales y vegetación, manifestando así que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si este tipo de actos se comete dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o en ecosistemas frágiles y amenazados como páramos, manglares, bosques secos, nublados o húmedos, y como producto de estos actos se cause erosión de los suelos o afectación a especies de la flora y fauna protegidas por convenios, tratados internacionales o listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, se aplicará el máximo de la pena aumentada 1/3.
Analizaremos este artículo, dando así la tipicidad objetiva. Como el bien jurídico protegido, tenemos que es la biodiversidad. El sujeto activo, la persona, es un sujeto no cualificado. Sujeto pasivo, tenemos los bosques nativos y plantados, que nos manifiesta que el sujeto es cualificado. También tenemos dentro de este artículo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles. Verbo rector. La acción que se manifiesta en este artículo es quien provoque directamente o indirectamente incendios o instigue a la comisión de tales actos. Elementos normativos. Tenemos la pena privativa de libertad, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Autoridad Ambiental, Flora y Fauna y ecosistemas frágiles. Elementos descriptivos tenemos de 1 a 3 años y de 3 años aumentada 1/3, como nos hablaba el artículo manifestado. Dentro de la tipicidad subjetiva tenemos que este tipo penal es doloso, ya que de tal manera actúa con conocimiento y voluntad. A continuación hablaremos del artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal, que es la oferta de realizar tráfico de influencias. La persona que, ofreciéndose a realizar la conducta descrita en el artículo, solicite de terceros dávidas, presentes o cualquier otra remuneración o acepte ofrecimiento a promesas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En este artículo tenemos dentro de la tipicidad objetiva que el bien jurídico protegido es la administración pública. El sujeto activo, la persona, es un sujeto no cualificado. El sujeto pasivo tenemos que es los servidores públicos. Dentro del verbo rector, las acciones realizadas, el ofrecimiento, el solicitar y que esta persona acepte. Dentro de los elementos normativos tenemos la pena privativa de libertad, dávidas y la remuneración. Elemento descriptivo lo manifestamos que es de 3 a 5 años. Dentro de la tipicidad objetiva, este tipo penal nos manifiesta que es doloso, ya que de igual manera actúa con conocimiento y voluntad. Como siguiente artículo tenemos el 301, el numeral 2, que nos habla de contrabando, que nos manifiesta que la persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía se iguala superior a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general, realice uno más de los siguientes actos, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, multa de hasta 3 veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito. Cuando, numeral 2, movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento. Analizando este artículo, dentro de la tipicidad objetiva tenemos el bien jurídico protegido, que es la administración aduanera, el sujeto activo, la persona, sujeto no cualificado, el sujeto pasivo, la aduana y la zona secundaria, el verbo rector, movilice y que evada. Elementos normativos, tenemos mercancía extranjera, pena privativa de libertad, zona secundaria, el término lícito y tenencia. Elementos descriptivos, tenemos 72 horas, 3 a 5 años y también manifestado en el artículo los 10 salarios básicos unificados. La tipicidad objetiva, tenemos que este tipo penal es doloso, ya que actúa con conocimiento y voluntad. En el artículo 127 hablaremos del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, o independientemente de este, reclute o enliste a niñas, niños o adolescentes en las Fuerzas Armadas o en grupos armados, o los utilice para participar en el conflicto armado, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Analizando este tipo penal, el bien jurídico protegido es el derecho internacional humanitario, sujeto activo la persona, el sujeto no cualificado, sujeto pasivo niños, niñas y adolescentes, verbo rector, reclute, enliste, utilice,
Elementos normativos: pena privativa de libertad, conflicto armado, fuerzas armadas, grupos armados. Elementos descriptivos tenemos que es la pena de 10 a 13 años, y el elemento subjetivo tenemos que este tipo penal es doloso, ya que actúa con conocimiento y voluntad. En el siguiente artículo tenemos el artículo 151, numeral 2, que nos habla de la tortura. La persona que inflija u ordene infligir a otra persona grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica, o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico, con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Numeral 2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Analizando este artículo, empezamos con la tipicidad objetiva, el bien jurídico protegido, la integridad personal. Tenemos el sujeto activo, la persona, sujeto no cualificado. También tenemos los funcionarios, servidores públicos, sujeto activo cualificado. Sujeto pasivo, tenemos la persona, el verbo rector, infligir, someta, ordene. Elementos normativos: pena privativa de libertad, instigación, consentimiento, capacidad mental, servidor público. Elementos descriptivos tenemos que es la pena de 7 a 10 años. El elemento subjetivo tenemos que este tipo penal es doloso, ya que actúa con conocimiento y voluntad. En el siguiente artículo tenemos el artículo 166, que nos habla del acoso sexual. La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaleciéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutor o tutora, curador o curadora, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable de la atención y cuidado del paciente, o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Analizando así este artículo, tenemos dentro de la tipicidad objetiva, tenemos el bien jurídico protegido, que es de integridad sexual y reproductiva. El sujeto activo, la persona, sujeto no cualificado. Sujeto pasivo, la persona. Verbo rector, solicite, prevalezca, mantenga, implique. Elementos normativos tenemos que es la pena privativa de libertad, el tutor, la subordinación, amenaza, vínculo familiar, autoridad laboral. Dentro de los elementos descriptivos tenemos de la pena de 1 a 3 años. También tenemos el término religioso, el término docente. Elementos subjetivos de este tipo penal decimos que es doloso, ya que actúa con conocimiento y actúa con voluntad. Continuamos con el artículo 118, que nos manifiesta mutilaciones o experimentos en persona protegida. La persona que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado mutile, extraiga tejido u órgano o realice experimentos médicos o científicos a persona protegida será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. De este artículo analizaremos la tipicidad objetiva. Como bien jurídico protegido tenemos el derecho internacional humanitario, el sujeto activo, la persona, que es un sujeto no cualificado, sujeto pasivo, la persona protegida, sujeto cualificado, verbo rector, mutile, extraiga tejidos u órganos o realice experimentos científicos. Tenemos los elementos normativos: conflicto armado, ocasión y pena privativa de libertad.
Elementos descriptivos, tenemos la pena de 13 a 16 años. Este tipo penal dentro de la tipicidad subjetiva es doloso, ya que actúa con conocimiento y voluntad. El artículo 143, inciso 1, sicariato. La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa, remuneratoria u otra forma de beneficio para sí o un tercero será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. La misma pena será aplicable a la persona que en forma directa o por intermediación encargue u ordene el cometimiento de éste. Analizando este artículo, tenemos el bien jurídico protegido, que es el derecho a la vida, el sujeto activo, la persona o un tercero, sujeto no cualificado, sujeto pasivo, la persona, sujeto no cualificado, el verbo rector, tenemos matar, encargar u ordenar, elemento normativo, pena privativa de libertad, matar, remuneratoria, precio, pago, recompensa. El elemento descriptivo, tenemos la pena de 22 a 26 años. La tipicidad objetiva de este tipo penal es doloso, ya que actúa con conocimiento y voluntad. El artículo 162, numeral 1, el secuestro extorsivo. Si la persona que ejecuta la conducta sancionada en el artículo 161 de este código tiene como propósito cometer otra infracción u obtener de la o las víctimas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Se aplicará la pena máxima cuando se concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. Si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de 8 días. Analizando este último artículo, tenemos la tipicidad objetiva, el bien jurídico protegido, que es el delito contra la libertad personal, el sujeto activo, persona sujeto no cualificado, el sujeto pasivo, nos habla de las víctimas o terceras personas y que este es sujeto no cualificado. Verbo rector, dentro de las acciones tenemos la privación de libertad, detener, ocultar y la traslación. Elementos normativos, tenemos la pena privativa de libertad, el dinero, bienes, títulos, documentos, beneficio, efecto jurídico, acciones u omisiones. Elemento elemento descriptivo, tenemos la pena de 10 a 13 años y también tenemos las circunstancias que se prolongan por más de 8 días. La tipicidad subjetiva, el tipo penal es doloso, ya que actúa con conocimiento y voluntad. Con este acabamos nuestro trabajo y muchas gracias.